lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevistas. Saludamos a nuestro invitado, ilustre amigo Miguel Ángel Martínez Meucci. Miguel, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para toda tu familia de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, buenos días, Mingo, Erika y todos los oyentes. Aquí en el equipo del programa y en el departamento de prensa estábamos diciendo qué bueno que el profesor Miguel Ángel Martínez nos acompaña hoy, porque ayer nuestro invitado, Luis Alfonso Herrera Orellana, te mencionó al finalizar el programa. Estaba finalizando el programa y nosotros aprovechamos para decir que tú nos ibas a acompañar hoy. Porque, entre otras cosas, sobre todo que qué bueno que tú, que eres doctor en conflicto político y procesos de pacificación y eres además profesor en universidades de Venezuela y Chile, nos puedas acompañar hoy, porque hay un gran conflicto en Venezuela y pareciera para muchos entendidos en la materia que el juego está bastante trancado, el ambiente está bien enrarecido. Y ayer hablábamos de alguna forma tocando aspectos administrativos, pero que también tienen que ver con lo político, que qué difícil es avanzar cuando no hay credibilidad y confianza en los actores del terreno. Entonces, ayer nos decía Luis Alfonso Herrera que una de las cosas graves que sucede es que, caramba, los políticos venezolanos dependen mucho de la cosa pública. Y ahí entramos en un terreno de corrupción. Y al mismo tiempo también él nos decía de la importancia del uso de la verdad en el discurso político. Por eso nosotros te comprometemos a ti, ya que tú eres un experto en esta materia de conflicto político y procesos de pacificación. Caramba, ¿cómo podemos avanzar, Miguel Ángel, cuando aquí los actores políticos no tienen credibilidad, no tienen confianza, la sociedad venezolana los rechaza, no los quiere y ellos no entienden, ellos no se apartan, sino que insisten? Erika estaba mencionando a Barbosa, que ahora viene a suplir a Ramón Guillermo Aveledo y a Chugo Torrealba en una remoción de la coordinadora democrática, y la gente los rechaza de plano, ¿vale? Sí, bueno, ante todo, gracias por la invitación al programa. Y bueno, no es nada fácil y tampoco hay, digamos, una receta mágica para destrancar este juego que, como ustedes dicen, está trancado para el país, no para algunos de los actores políticos involucrados, pero yendo directamente al problema que señalas de la falta de credibilidad. Yo creo que esa falta de credibilidad es evidente. Hay múltiples sondeos de opinión y la experiencia de la gente, incluso la gente que está fuera del país, se percibe esa falta de credibilidad, tanto obviamente del chavismo como de la oposición. Y claro, son más de 2 décadas con básicamente los mismos actores políticos desarrollando el protagonismo de la política en Venezuela. Creo que en el caso de la oposición, esa pérdida de credibilidad responde tanto a errores propios como a un hábil juego político que ha ido desarrollando el chavismo con el tiempo. Un juego político en donde hay tanto palo como zanahoria, donde hay tanto persecución, hostigamiento, cooptación de ciertos grupos, intimidación, etcétera, ¿no? Entonces, y por supuesto, como decía, hay errores propios que tienen que ver con algo que se presenta a menudo cada vez que se enfrenta a un régimen autoritario, que es el hecho de que las oposiciones se dividen. Se dividen fundamentalmente entre aquellos que consideran que hay que tratar de seguir por los medios que están abiertos, aunque estén viciados, aunque haya un ventajismo o aunque directamente sea imposible alcanzar algún resultado, pero se piensa que a fuerza de ir insistiendo se va a alcanzar.
Y por el otro lado, aquellos que consideran que no, que seguir por esas vías planteadas por la institucionalidad del régimen autoritario no hace más que alimentarlo y seguirle el juego. Eso ha pasado en muchas dictaduras, en muchos regímenes autoritarios, el hecho de que la oposición se divide de esa manera. Ahora bien, yo creo que aquí es muy importante entender cómo funcionan los partidos políticos en general para poder entender lo que pasa con los nuestros en Venezuela. Y los partidos políticos son como una especie de correa de transmisión entre lo que quiere la sociedad civil, lo que quiere la ciudadanía, las demandas populares, las opiniones y lo que la gente requiere de una u otra manera, y la esfera del Estado, de las instituciones del Estado, de las políticas públicas, de las acciones de gobierno. Los partidos políticos son los que permiten que haya una democracia representativa por la cual quien está gobernando responde a quien es gobernado. Uh-huh. Cuando ese partido no ejerce esa tarea de correa de transmisión, se separan los dos ámbitos. Se separan los dos ámbitos. Y por supuesto esto sucede siempre en un régimen autoritario. Pero lo que deben hacer los partidos democráticos es tratar de volver a recuperar esa tarea. Ahora, para que eso suceda, hay que tener el oído más atento a lo que la gente está pidiendo. ¿Y qué es lo que pasa con toda organización humana? Bueno, toda organización es un grupo de personas que cooperan para alcanzar unos objetivos. Cuando la organización no está funcionando, los integrantes de la organización buscan hacer cambios internamente. Si en una empresa no funciona el plan de negocios, se cambia la directiva, se buscan nuevas personas, hay un relevo. ¿Qué es lo que sucede en política? Si un programa político o la propuesta de ciertos líderes políticos durante muchos años no logra alcanzar su resultado, bueno, el partido cambia a las caras a las caras visibles, cambia sus candidatos, modifica el discurso, muestra algún signo de que, bueno, nos estamos adaptando o readaptando. Eso no lo vemos mucho en Venezuela. Y como consecuencia de esto, bueno, la gente ha sido muy fiel a las estrategias que se han desarrollado. Y la gente ha hecho todo lo que se le ha pedido. Pero hay un desgaste. Claro. Un desgaste porque la crisis política, pues sencillamente ha derivado de una crisis humanitaria compleja. Hay un éxodo que solo es superado en este momento por el de Siria y el de Ucrania. El de Ucrania apenas esta semana supera el número de los venezolanos que han salido del país. Y ese desgaste hace que la gente se salga de la esfera pública y se retrotraiga a lo privado, a buscar la familia, a buscar la supervivencia, dentro o fuera del país. Entonces, si no hay algún tipo de cambio, alguna seña de volver a conectar con la gente, es muy difícil que sencillamente pidiéndole a la gente que vaya y vote siempre por las mismas personas en condiciones que ya sabemos cómo son, que no son condiciones que permitan que en una elección la gente elija, a lo que nos estamos arriesgando es a una abstención brutal, que ya sucedió en las elecciones de diciembre del año pasado, de finales del año pasado, de las legislativas. Bueno, una abstención de más de 2/3 de las personas, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo creo que hacen falta cambios importantes, pero para que haya cambios tiene que haber una reflexión previa. Tiene que mostrarse que hay una reflexión previa. Ese mensaje yo creo que no está llegando. Y paralelamente, el gobierno autoritario se está consolidando en el poder. Claro. Se está consolidando lo que hemos señalado en alguna oportunidad, las asimetrías de poder entre oposición y gobierno, que por ejemplo quizás en el 2002, cuando se montó la mesa de negociación y acuerdos, ustedes recordarán a Gaviria, el Centro Carter, que en ese momento había una situación de mucho mayor equilibrio. Bueno, en este momento no existe nada parecido a un equilibrio entre el chavismo y la oposición. Claro, en esto completamente desequilibrado. En esto que mencionas, que pones un ejemplo que me parece que es bien importante, en esta urgencia de cambios que tiene la sociedad venezolana, ¿cuál papel puede jugar hoy en día la comunidad internacional? Porque entendemos lo que tú nos explicas del cansancio, del hastío en el protagonismo o los protagonistas de la política.
que tienen un discurso cansado, que hay un liderazgo muy desprestigiado. Entonces, la comunidad internacional, ¿qué papel juega? ¿Es un actor secundario en estos momentos? Porque hay unas expectativas de negociaciones y de diálogos de nuevo en México. Podemos recordar a Noruega, podemos recordar a Barbados, etcétera, etcétera. ¿Eso a ti te parece que está bien encaminado? ¿Podemos tener fe los venezolanos en que van a salir cosas positivas de allí? Voy con dos partes, ¿no? El papel de la comunidad internacional y luego el proceso en México. Mientras más pequeño es el papel de un país en la comunidad internacional, más fuerte es la influencia de la comunidad internacional sobre ese país. Eso primero y principal. Y en un país como el nuestro, que no es una gran potencia, nada por el estilo, obviamente que lo que sucede en el mundo influye poderosamente en lo que pasa en nuestro país, aunque a veces no lo veamos o no tengamos conciencia de ello. Entonces sí nos está afectando profundamente. Y podemos ver que entre el año 2017 y el 2020 hubo un involucramiento, para bien o para mal, pero hubo un involucramiento muy importante de las naciones democráticas del hemisferio occidental para presionar al gobierno de Venezuela para que hubiera un cambio, para que hubiera una apertura de algún tipo, y las sanciones obedecen de alguna manera a esa posición que fue increciendo en el tiempo. En este momento estamos viendo, yo diría más bien lo contrario. Ese ciclo tuvo un desgaste, ha habido cambios de gobiernos importantes en la región, en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, y la posición que predomina en este momento es una posición mucho más cautelosa, una posición mucho más moderada, una posición que no cree tanto ya en hacer presión, salvo algunos de esos actores, pero la mayoría ya no cree en hacer presión, sino que busca, bueno, que los venezolanos se entiendan. Pero como decía anteriormente, cuando hay una asimetría de poder tan importante entre gobierno y oposición, y cuando tenemos una población que vive en unas condiciones francamente terribles, en su gran mayoría, bueno, esto es decir que los venezolanos se entiendan, es un poco desentenderse, claro, desde mi punto de vista. Esa es en la práctica. Dicho esto, el proceso de México. Bueno, recordemos que... Pero solamente para hacer una precisión con relación a esto último que nos acabas de decir, porque a uno como periodista le llegan mucho las informaciones, que es que la crisis venezolana está perdiendo cada vez más interés en el mundo. ¿Eso tú crees que es así? Yo creo que sí, porque apareció una crisis mayúscula como la de Ucrania. Claro. Y esto se trae, en efecto dominó una cantidad de cosas en donde el mundo ya mira para otro lado. Es verdad. ¿No? Entonces, claro, el tema de Venezuela no es que no sea importante, pero pasa a estar de el número tal a un número mucho después, ¿no? Mira, vamos a hacer algo. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis aquí comercial. Miguel Ángel Martínez Meucci, amigos, dándonos una clase. Él es doctor en conflicto político y procesos de pacificación, profesor en universidades de Venezuela y Chile. Vamos a hablar de esto, de la continuidad de estas negociaciones y diálogos, México, etcétera, y qué podemos esperar los venezolanos que puede salir de allí, según tu criterio, según tus diagnósticos y tus investigaciones. Pero será en breve porque vamos a un intervalo comercial. Para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Nos gusta mucho hablarles todos los días de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, y si Catherine me puede ayudar rápidamente, yo les quiero decir una vez más que hay un producto que yo quiero que ustedes soliciten en la tienda de conveniencia de la estación de servicio de Terrazas del Club Hípico, que es USA SIM Card, así se llama, USA SIM Card, que yo lo he bautizado como una línea directa con Estados Unidos. Mira, es para tener tu propio número americano. Es un producto novedoso que te va a permitir recibir llamadas o textos de todos los bancos americanos. Vas a poder manejar tus negocios, estar conectado en tus viajes, realizar suscripciones, adquirir productos, servicios y muchísimo, pero muchísimo más, estando aquí en Venezuela o estando allá en Estados Unidos. Es la solución al alcance de tus manos. Pregunten por este servicio. USA SIM Card en la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Bueno,
yo sé que a la señorita Erika le gustan mucho los dulcitos ópera de la pastelería del Corso. Porque fíjese, este es un detalle, mi querida amiga, usted que a lo mejor está organizando una reunión, no importa de cuál tamaño, pero ellos tienen la particularidad en la pastelería del Corso de preparar unas mini torticas, unos mini postres, que son una maravilla, porque los hay de parchita, de limón, de tres leches, de panacota con limón, de milhoja, la ópera que le gusta mucho a Erika, que tiene café, de avellana, de vainilla, y son unas mini torticas, no sé si las pudiéramos mostrar un momento, porque son tan vistosas, tan bonitas, tan ricas, tan deliciosas, que yo quiero que ustedes las encarguen. Aquí, 945-8497 del Corso, es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Durante toda esta semana vamos a estar felicitando a nuestros amigos de Produzca, porque acaban de cumplir 42 años. Hay que ver lo que significa en esta Venezuela de hoy que una empresa cumpla 42 años. Y 42 años haciendo una labor, pero fabulosa, que es ofrecernos los implementos para estar protegidos en nuestros lugares de trabajo. Eso que hemos llamado el EPP, que es el equipo de protección personal en cada uno de los lugares de trabajo. Bueno, Produzca se encarga de eso y tiene 42 años. Sobre todo, que déjenme decirles que mis amigos de Produzca siempre están asistiendo a los congresos que hay. Además, lo hacen a través de Internet también. Están conectados con Alemania, con Canadá, con Estados Unidos, con la gente que ha progresado en materia de todos estos implementos para estar protegidos en nuestros lugares de trabajo. El catálogo de Produzca, www.produzca.com. Produzca, sí señor, es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Y con Miguel Ángel Martínez Meucci, que es doctor en conflicto político y procesos de pacificación. Imagínense que la importancia de nuestro invitado hoy, profesor en universidades de Venezuela y Chile. Erika tiene varios comentarios que ha recogido de nuestros distintos chats, Mingo Blanco TV y también el de Radio Caracas, para el profesor Martínez. Sí, así es. Por ejemplo, Beatriz Marcacho le comenta, parece que viven y sacan provecho por estar en la oposición, aunque no ganen espacio. Robert Pacheco comenta, ver las mismas caras liderando los cambios en la oposición es muestra de la falta de democracia hacia el interior de los partidos. Luis Alfredo Valls señala, una oposición financiada por el régimen jamás tendrá credibilidad y ellos saben que Venezuela no los acepta, sino más bien los repudia, pero como buenos políticos les importa un carrizo. Juan Santos dice, los políticos no están para servir al ciudadano, los políticos están para aprovecharse de los venezolanos. Y así la mayoría de los comentarios. Sí. ¿Por dónde comenzamos, profe, para ordenar las ideas? Bueno, ante los comentarios yo quisiera también decir que, como de hecho dije al inicio, ¿no?, que aquí también hay mucho de hostigamiento por parte de lo que ha sido el gobierno nacional las últimas 2 décadas, y ese hostigamiento va haciendo mella en el trabajo de la oposición, ¿no? Por supuesto que hay fallas propias y por supuesto que hay defectos que hay que corregir, y eso es lo principal, porque es lo que está al alcance de las fuerzas políticas de la oposición, pero también hay que ver que hay un hostigamiento constante que ha ido dividiendo, ha ido profundizando las grietas que hay dentro de la oposición, porque, como les digo, tiene palo y zanahoria para ir propiciando eso, ¿no? Ahora, retomando con el tema del proceso en México, bueno, como todos recordamos, este no es el primer proceso de diálogo y negociación entre el chavismo y la oposición. De hecho, es entre estos procesos formales que han contado con algún tipo de facilitación del diálogo por parte de actores externos del país, este ya sería el 6º
durante la etapa chavista, y sería el quinto, o por lo menos como mínimo el cuarto, porque también ya Noruega está actuando en este sentido desde el año 2019, y ya vendría a ser por lo menos el quinto desde mi punto de vista durante el gobierno de Maduro. Y claro, sobre todo durante los 5 últimos, los que han tenido lugar durante el gobierno de Maduro, no han llegado a acuerdos firmes de ningún tipo, en el marco de las mesas de negociación. Entonces, claro, esto va generando también una falta de credibilidad en los mecanismos, a pesar de que el actual es posiblemente el más sofisticado, el técnicamente mejor preparado desde el del 2002-2003, la mesa de negociación y acuerdos. El proceso de México cuenta con la facilitación de Noruega, que es un país experto en este tipo de labores diplomáticas, y hay una serie de países que están involucrados, ¿no? Recordemos que Rusia es como el país que apadrina al gobierno de Maduro, y por su parte los Países Bajos son un país también que acompaña a la oposición, más una cantidad de países que están ahí como acompañando. Ahora, hay varias cosas que han pasado desde que la mesa se instaló en agosto del año pasado en México. Una cosa importantísima, la guerra en Ucrania. Ya hicimos referencia a esto y cómo desvía el foco de la atención internacional hacia otra parte. Hemos visto también cómo el gobierno de Biden ha tenido una aproximación al chavismo para sondear si Venezuela estaría en posibilidad de exportar petróleo a ese país, ¿no? Tratando un poco de separar a Venezuela de la órbita de Rusia, bajo la cual se encuentra. Pero, claro, esto entra, para decirlo un poco técnicamente, estamos saliendo de la búsqueda de la democratización desde un punto de vista de una presión multilateral de diversos países y organismos internacionales, y estamos volviendo a lo que en relaciones internacionales se llama la realpolitik. O sea, sencillamente una política de poder, de ver cómo sumo poder de mi lado y le quito poder al adversario. Entonces, bueno, Venezuela está en este momento en medio de esa tensión global que ha generado la invasión rusa de Ucrania, y en ese juego la prioridad ya no es la redemocratización de Venezuela. Eso hay que ver que esa es la actitud internacional. Al mismo tiempo, hemos visto cómo, bueno, la oposición, como decíamos, tiene una pérdida de tracción, en parte por sus errores, en parte por el hostigamiento del gobierno nacional, pero también hay un desgaste de parte de Maduro. Lo que pasa es que en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Y en este sentido, el chavismo es el que está quedando mejor parado de todo el ciclo de confrontación que ha habido durante los últimos años. Qué importante es esto último que usted menciona, profe, porque estaba pensando para que usted nos oriente sobre este particular. Usted como experto en esta materia de procesos de negociación, de diálogos en conflictos, ¿hay un manual de procedimiento, hay un ABC cuando usted se encuentra en una situación de esta naturaleza, o cada país o las situaciones deben ser analizadas aisladamente? Hay gente que dice, no, pero es que el caso venezolano es único, ¿vale? No comparemos con Cuba, con Nicaragua, y como nos decía el señor Solés hace unos años, con lo que él estudió mucho, la ex Yugoslavia, y entonces se traen al presente una serie de cosas que ocurrieron hace años, y entonces debe haber un caso inédito. Debemos aplicar fórmulas que han sido o no exitosas, porque es que caramba, yo recuerdo cuando aquí muere Chávez y asume Maduro, aquí hubo gente calificada que decían, este no aguanta 6 meses, a menos se subestimó a Maduro, y a usted lo tienen quitado, que es realmente el que manda y el que gobierna aquí en Miraflores y en Venezuela. Pues aquí qué interinato, ni qué nada, aquí lo que hay es una doble país, pero para los efectos, quien manda aquí es Maduro, pues. Sí, bueno, los académicos siempre estamos como buscando teorías, y que en la práctica significa identificar patrones y regularidades. Pero la realidad excede con mucho cualquier patrón, cualquier regularidad, cualquier receta. Todo lo que sucede como consecuencia de la interacción entre seres humanos, que están dotados de libre albedrío, es impredecible.
Y por lo tanto, cada realidad social, cada realidad política es única e irrepetible, a pesar de que podamos encontrar paralelismos. Pero entonces aquí, a la hora de buscar paralelismos, hay que siempre decir, bueno, ¿qué es lo que vemos de parecido? ¿Y qué es lo que vemos de diferente? Y en última circunstancia, para la acción política, no para la teorización académica, para la acción política hay que entrar en lo particular de cada caso. No podemos evadir eso. Entonces, existen unos parámetros, por ejemplo, acerca de cómo se debe conducir una buena negociación. Existen parámetros acerca de la negociación de conflictos políticos, de conflictos armados, y existen parámetros y como ciertas recetas básicas para el desarrollo de procesos de facilitación, mediación, arbitraje, etcétera. Eso existe. Pero a partir de cierto punto ya la realidad sencillamente excede completamente este tipo de circunstancias y hay que aprender a ver lo particular de cada caso. Y en el caso venezolano, bueno, es un caso que tiene muchas variables de amplio rango, por decirlo de alguna manera, que están involucradas. Es un país que, digamos, tiene injerencia extranjera fuerte de muchas otras naciones. Es un país que está viviendo una crisis humanitaria compleja. Es un país que ha perdido casi el 80% de su PIB per cápita en 8 o 9 años. Es un país que tiene la tercera crisis de refugiados del planeta. Es un país que tiene una historia democrática, pero también tiene una larga historia de regímenes autoritarios. O sea, podemos ver muchísimos rasgos por los cuales no podemos sencillamente trazar una comparación muy rápida, ¿no? Entonces, yo lo que creo, y un poco así como unas perspectivas, es que en líneas generales, cualquier estrategia que trate de desarrollar la oposición pasa primero por encontrar la forma de incrementar poder, de acumular poder. Ese poder, si no puede ser a través del manejo del Estado, del manejo de instituciones del Estado, porque eso está prácticamente vedado en este momento, tiene que ser a través de la conexión con la gente. Y ese es el poder que realmente cuenta. Entonces creo que ya sea que se quiera ir para unas elecciones, ya sea que se quiera sentarse uno en una mesa de diálogo, ya sea que quiera desarrollar cualquiera de los medios de acción que se vaya a desarrollar, usted primero necesita articular el apoyo de mucha gente. Y eso es ir básicamente a interpretar lo que la gente está sintiendo. Y yo dudo particularmente, y aquí me perdonen la opinión personal, yo dudo que la gente necesita agua, la gente necesita comida, pero yo no sé si vamos a convencer al venezolano ofreciéndole bolsas de comida o tubos de agua o cosas por el estilo. Yo creo firmemente que el venezolano está buscando una respuesta más integral, y una respuesta más integral pasa por hablarle con el lenguaje de la libertad, llegarle con una idea de que no es que te voy a arreglar unos problemas, sino que el país completo tiene que moverse a una situación en donde los venezolanos podamos ser verdaderamente libres. Y no solo una liberalización económica, porque la libertad es una cosa integral. La economía de mercado es una consecuencia de que los seres humanos sean libres. Exacto. Cuando los seres humanos son libres, tengo economía de mercado. Yo no puedo tener economía de mercado si los seres humanos no son libres, si los contratos no se respetan, si yo voy con miedo por la calle porque temo que me matraquen, etcétera. Entonces, yo creo que el mensaje que la gente quiere recibir es un mensaje mucho más integral. Pero esto pasa por una revisión de lo que no solo los políticos, sino nosotros todos como sociedad hemos hecho hasta ahora. Porque es que además, y ya para terminar, que lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, nosotros vemos y observamos que hay una gran cantidad de proyectos de país, pero todos concluyen y te dicen, bueno, aplicable cuando salgamos de Maduro, por supuesto. Y entonces la gente, con toda la cantidad de urgencias que tiene, ahora se les dice, bueno, pero hay que esperar hasta el 2024, que es cuando va a haber elecciones presidenciales para ver si sacamos a Maduro. Y mientras tanto, profe, ¿cómo hacemos? Sí, uno no puede llegar, o sea, un programa político en unas circunstancias como las que tenemos ahora no puede ser, tú votas por mí y cuando yo esté en el poder, yo te voy a resolver tus problemas. Claro. El discurso político tiene que empezar al revés, tiene que conectar con lo que la gente está sintiendo para que se construya una fuerza política y social que propicia un cambio nacional. Pero eso pasa por
manejarse con intangibles en este momento, Claro. no solo con cosas tangibles. Las cosas tangibles las proporciona en este momento el que tiene el Estado, el que tiene el poder, las proporciona y las quita cuando Sí. lo quiere. Sí. Pero nosotros tenemos que pensar más bien en las cosas intangibles que hacen que una nación se mantenga unida y pueda avanzar en una democratización efectiva. Se nos agotó el tiempo, profesor. De verdad, muchísimas gracias, Miguel Ángel Martínez Meucci. Qué buena esta conversación. Ojalá nos permita, profe, consultarle de nuevo en breve. Con gusto, ningún problema. Un gran abrazo. Saludos. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.